Hola queridos amigos, nos encontramos nuevamente en las fechas en que se conmemoran los acontecimientos del 26 de julio de 1953, una jornada que marcó profundamente la historia contemporánea de Cuba y cuyas consecuencias siguen siendo objeto de estudio y debate más de 7 décadas después. En este nuevo episodio del Tesoro del Presidente, continuaremos la serie sobre el Moncada, reconstruyendo aquellos sucesos a partir de documentos, testimonios y fuentes históricas, procurando separar los hechos de las interpretaciones oficialistas del gobierno cubano, que con el paso del tiempo han ido moldeando la memoria colectiva. Hoy conoceremos la historia de Mario Muñoz Monroy, el médico que acompañó a los asaltantes del cuartel Moncada, y cuya vida terminó trágicamente aquella mañana, en circunstancias que aún hoy despiertan interés entre los investigadores y entre el público en general. Yo soy Pedro Enrique Pujals y esto es mi canal histórico El Tesoro del Presidente. Antes de entrar en materia, quiero agradecer sinceramente a los amigos que han apoyado mi labor usando la opción Supergracias. Su aporte es valiosísimo para mí y me ayuda a mantener este canal en activo, investigando y creando más contenido que sé que muchos de ustedes disfrutan y valoran. Muchísimas gracias. Y si aún no has usado esta opción, te invito a explorar esta nueva herramienta que recién he habilitado en mi canal. Cada gesto cuenta. Antes de analizar los acontecimientos del 26 de julio, vamos a detenernos brevemente en quién fue Mario Muñoz Monroy. Este hombre nació casualmente un 26 de julio de 1912 en la ciudad de Colón, en la provincia de Matanzas. Cursó estudios de medicina en la Universidad de La Habana, donde se destacó por su vocación hacia la medicina y por su interés hacia los problemas sociales y políticos de su tiempo. Una vez graduado, regresó a ejercer la profesión en su ciudad natal, ganándose el reconocimiento de muchos de sus pacientes por su dedicación y trato humano. Durante esos años, en La Habana, conoció a Dinora Algarra Peralta, una joven que trabajaba de secretaria de una compañía de seguros en la conocida Manzana de Gómez, con quien contrajo matrimonio y tuvo 2 hijas. Poco después de la boda, Mario ejerció la medicina en una consulta privada que le montó su padre, que era un próspero fotógrafo de la ciudad de Colón, en ese mismo pueblo, aunque su esposa prefería la capital, de donde era oriunda. Paralelamente comenzaba a involucrarse en actividades políticas cercanas al Partido Ortodoxo en oposición al gobierno de Fulgencio Batista, que había dado el golpe en 1952. Mario Muñoz tenía buen desenvolvimiento económico, lo que le permitió comprarse una avioneta y aprender a pilotarla y convertirse en radioaficionado, dotándose de una potente planta de radio. Cuando Fidel Castro comenzó a conspirar, esta planta de radio fue lo que despertó el interés de los miembros de su grupo, quienes se acercaron y captaron a Mario Muñoz. Fidel Castro estuvo en su casa para entrevistarse con él personalmente. Finalmente, la planta no se utilizó en la acción. Esa planta de radio planeaban usarla para dirigir arengas al pueblo, inclusive hasta pensaban que Pardo Llada iba a hablar por la radio. Aunque la planta no se iba a usar, Mario Muñoz aceptó incorporarse a la expedición, aunque, como la mayoría de los involucrados, no conocía los detalles de cómo iba a ser la cosa y vino a enterarse pocos minutos antes de partir, estando ya en la granjita Siboney. El doctor Antonio de la Cova, en las múltiples entrevistas que hizo para su libro El ataque al Moncada, recopiló diferentes versiones de lo sucedido en la granjita Siboney en la madrugada del 26 de julio de 1953. Y una de las versiones es que el doctor Mario Muñoz, cuando llega a la granjita Siboney y le indican lo que es el plan, que es prácticamente una inmolación para dar un ejemplo a toda la juventud cubana y que se alzara, dice que él no está de acuerdo en ir como militar. Él inclusive deja el arma que le han dado y dice que va como médico y no se disfraza de militar, sino que va con su bata de médico y sale en el último coche, el que va al Hospital Civil, acompañando a Melba Hernández y Aide Santa María, que actuarían como sanitarias en la refriega. Esta versión es corroborada por su viuda, Dinora Algarra Peralta, en una entrevista hecha por De la Cova en Miami en 1991. Yo quiero que usted diga que Mario Muñoz jamás hubiera sido comunista.
Esto fue, pues que pasó todo, fue quien me contó, que no fue, que Mario dijo, esto ha sido un engaño, lo que este hombre nos ha hecho, que esto no es lo que yo creía. Entonces, ahí también dicen que él dijo, que le dijo a él que eso era un suicidio y que tiró el arma. Mi esposo no tenía armas. Eso es algo que yo estaba viendo que yo hacía, aunque me costara la vida haber ido a Cuba y hablar, haber dicho en público por radio. Yo llamé aquí a Radio Martí y dije que no podía hablar de problemas de política. Y yo estaba haciendo muchas gestiones para el... Sí, pero mire, usted sabe lo que pasa, que Radio Martí ahora está en manos de una persona que es medio izquierdista, ¿sabe? Rolando Bonachea. Ah, porque me dijo de lo más grosero. No, esto no es nada más que para las familias que tengan allá, familias, hablar con ellos, mandar mensajes. Que según yo me he ido enterando, personas que han venido de allá dicen que lo consideran como el mártir de la revolución. No, usted sabe lo que pasa, que el hermano de Mario está allá y está viviendo el cuento ese. Eso es un sinvergüenza. Eso es lo que quiero yo decir donde tenga que decirlo. Porque ese chiquillo, que era mucho más joven que mi esposo, nunca hizo nada y es el aprovechado. Y es el que ha dicho, no, que sí, su hermano sería esto. Sí, porque él vive el cuento allá. Claro, si vive, según me han dicho, divinamente. Ha viajado y a la señora no le falta a ellos no les falta nada. ¿Cuál es el nombre de él? Roberto Muñoz. Según ellos todos, Dinora ha sido una traidora. La causa porque decían, era de ellos, pero que los había traicionado, viniendo para acá y según dicen, no me nombran ya jamás. Sí. Como si yo hubiera muerto, ni que tiene marido, ni hijo, ni fui la esposa de él, ni mis hijas. Sí. Le dije, Mario, yo sé que esto no es nada bueno, hay algún problema serio. Tú no me quieres contar, pero si es algo de peligro, por favor, piensa en tus hijas. Déjalo todo, yo sé cómo tú eres, de cívico, de valiente y lo que tú quieres. Me dijo, no, pues estate tranquila, que yo no voy a arriesgarme, que por mis hijas ni por ti, pero me engañó y se fue. Ah, él tenía la consulta en la casa. Tenía rayos X, laboratorio, una consulta y yo era su asistente. Yo era su secretaria, era todo, estábamos siempre tan unidos. Fue la única cosa en la vida que él me ocultó. Porque si no, yo no lo hubiera dejado ir. Aunque fuera por la salvación de Cuba, lo que fuera, yo no lo hubiera dejado ir. Y yo estaba enferma con gripe, cosa que nunca me pasaba. Pues si no, él me dijo que iba a una asamblea médica que había en La Habana y que él me llamaba de allá. Y que estuviera tranquila. Lo que sé es que él sabía lo que iba, o creyó que sabía que iba algo bueno. Y no le importó sacrificar su vida, porque la despedida fue, o si no nos fuéramos a ver más nunca. Me lleva 8 años. Y usted sabe que nació y murió el 26. El 26 de julio. Oiga, y déjeme decirle una cosa. Ese día 40 años. Déjeme decirle una cosa irónica. Dígame. Usted sabe que cuando él se encuentra con Fidel allí en el parque en Santiago de Cuba, Sí. Mario, eran después de las 12 de la noche, Mario miró su reloj y le dijo, Fidel, acabo de cumplir 40 años. Sí. Y Castro le dijo, no te preocupes, vas a cumplir muchos más. Así fue. Así mismo fue. Pues me he ido enterando. Me dicen, no sé si es verdad, que Fidel que se le ofreció que quería cuando triunfaran que Mario iba a ser ministro de salubridad, porque era un hombre que adoraba eso y que quería lo mejor y era su campo, de lo que a él le gustaba, la medicina. Y no, eso han dicho, no, porque yo no creo que mi marido fuera con nada, ni le pidió nada para él, porque Sí. era un hombre muy interesado, lo daba todo. Yo estoy segura que mi esposo jamás hubiera ido, y mucho menos a matar, porque es por eso yo he sufrido mucho, porque realmente no sé en el fondo
qué fue lo que lo hizo ir a... Bueno, él fue engañado como fueron muchas personas. Pero mi esposo es un hombre muy inteligente y que conocía. Pero sí que como habló Fidel, que yo estaba presente, era José Martí. Y mi esposo era uno de los amantes de Martí y de todas estas cosas lindas para Cuba. Usted dice cuando Fidel habló en su casa. Él fue en la casa en Colón, donde vivíamos, él con Abel Santamaría y otro que no me acuerdo su nombre, uno bajito grueso, y con Héctor. Con Jesús Montaner. Él fue primero a conocerlo y a decirle que sabía qué clase de idealista era él y que quería que cooperara con ellos, que los planes que tenían eran esto, lo otro y lo demás allá, sí, hacer asalto, pero en alguna forma no en la que hicieron, porque eso era una estupidez. Odiaba a Batista. Desde el 10 de marzo mi esposo vio. Él era un hombre apacible, tranquilo, de carácter, pero no resistió el golpe que dio Batista. Y que él tenía esperanzas con el partido ortodoxo, pensó que eso podía ser algo con Cuba de lo que él soñaba. Y él pensaba cooperar con el partido ortodoxo. ¿Y su esposo era miembro del partido ortodoxo? Simpatizante. Y estaba dispuesto a algo ella, que él quería ayudarlo. Él los conoció personalmente, así que posiblemente él ya pertenecía. Porque él tenía un entusiasmo muy grande por eso. Según el libro La acción del Moncada, publicado en 1963, que incluye publicaciones de la prensa revolucionaria, principalmente entrevistas realizadas por Marta Rojas, una periodista santiaguera que estuvo desde el primer momento reportando el asalto al Moncada. Desde la Granjita Siboney salieron en el último automóvil Julio Reyes, Raúl Gómez García, el doctor Mario Muñoz y las dos únicas mujeres del grupo, Melba Hernández y Aide Santamaría. Esta última, hermana de Abel Santamaría, el cabecilla encargado de atacar el Hospital Civil Saturnino Lora, un antiguo edificio construido por España casi 100 años atrás, con el nombre de Hospital Príncipe Alfonso, y cuya fachada se encontraba a pocos metros del fondo del cuartel, solo separada por la carretera central. Con independencia de la valoración política que cada cual haga del asalto al Moncada, resulta difícil justificar desde los principios del derecho internacional humanitario el empleo de uniformes del ejército para infiltrarse en una instalación militar, el ataque a un hospital o la utilización de este como posición de combate y refugio. En el caso concreto del Hospital Civil Saturnino Lora, los asaltantes ocuparon el edificio con el propósito de disparar desde sus ventanas contra el cuartel Moncada, convirtiendo un centro destinado a la atención de enfermos y heridos en un objetivo militar. Con ello pusieron en grave peligro la vida de pacientes, personal sanitario y niños pequeños, recién nacidos y enfermos, que se encontraban ingresados en sus salas aquella mañana. Hoy la Convención de Ginebra y la jurisprudencia internacional otorgan una protección especial a los establecimientos sanitarios, precisamente para impedir que se conviertan en escenario de combate y para garantizar la seguridad de enfermos, heridos y personal médico. Acciones de esta naturaleza merecen un severo rechazo ético y un severo castigo penal también. Al llegar Mario Muñoz al Hospital Civil Saturnino Lora, el tiroteo ya era intensísimo. Abel Santamaría se sorprendió al verlos allí. Se ve que no esperaba al doctor ni a su hermana ni a la otra mujer, a Melba. Los asaltantes se organizaron de la siguiente manera. En el vestíbulo permanecieron uno de los hermanos Mateo, otro que se llamaba Álvarez Brito, Julio Reyes y Julio Trigo, cubriendo la retaguardia. En esta posición también permanecieron Mario Muñoz y las dos mujeres. En la parte posterior del edificio, orientada hacia el cuartel Moncada, permanecieron Abel y el resto de los combatientes. Entre ambas posiciones había un amplio pasillo que Melba y Aide recorrían constantemente para transmitir instrucciones y mantener la comunicación. Se suponía que Mario Muñoz debía atender a los heridos. Aide tenía cierta experiencia colocando vendajes, pues desde niña había ayudado al médico del central azucarero donde nació, así que podía ayudarlo a atender a los heridos. Melba, aunque no poseía conocimientos médicos, colaboró en lo que pudo.
Dentro del hospital encontraron a un joven vestido con una impecable guayabera blanca. Era Julio Trigo, quien había viajado a Santiago para participar en el ataque, pero la noche anterior había sufrido una hemoptisis. Él padecía tuberculosis y por esa razón se había separado del grupo para acudir al hospital en busca de atención médica. Como todos, no sabía qué era lo que iban a hacer, qué era lo que iban a atacar, y se sorprendió al ver a Abel Santamaría, al doctor y a los demás revolucionarios. Una vez atendido, insistió en incorporarse al combate junto a sus compañeros. La terrible enfermedad podía haberlo salvado de morir balaceado ese día, pero por una ironía cruel del destino, acudió a tratarse al hospital que fue invadido por sus compañeros de fechorías. Incluso ya no quedaban armas disponibles para Julio Trigo. Poco después, uno de los cristales de una ventana estalló por el impacto de un disparo y las esquirlas hirieron en el rostro a Julio Reyes. Mientras era atendido, Julio Trigo tomó la escopeta de Reyes y continuó combatiendo con ella. Cuando Reyes estuvo en condiciones de volver a la lucha, tuvo que insistir para que Trigo le devolviera el arma. Más tarde, este logró apoderarse de una ametralladora Thompson, perteneciente a un cabo de la policía, y siguió combatiendo con ella. Pedro Feraud era teniente del Ejército Constitucional de Cuba. Vivía como a 7 cuadras del Moncada. En la mañana del 26 de julio se dirigía hacia la fortaleza en compañía de su hermano Mauricio, que era militar también, cuando fueron tiroteados por los rebeldes comandados por Abel Santamaría desde el Hospital Civil Saturnino Lora. Ambos cayeron heridos muy cerca de la puerta del hospital, desde donde podían ser observados por el personal médico y por los revolucionarios. Pedro de mayor gravedad, mientras que Mauricio logró salvar la vida, tal y como lo cuenta su hermano Cástulo Feraud, también miembro del ejército, en una entrevista con Antonio de la Cova en New Jersey en el año 1984. Que alguna de las mujeres como que tenía un arma en la mano y que como que le dijeron que tratara de entrar o algo. Esta Aide Santamaría y la otra. No, eso no fue con él. Eso fue que dice que una enfermera se acercó a la puerta y vio un hombre herido, como estaban en la puerta del hospital, parece que quiso que la entraran a atenderlo. Y estas dijeron que no, se lo dejaron ahí, se murieron. Eso fue otro hermano, era sargento, que lo hirieron en la calle frente al hospital. Y este un camión de leche lo llevó al hospital de emergencia. El otro que mataron se quedó ahí en la puerta, herido hasta que se murió ahí en la puerta y no lo tocaron. Cástulo achaca la muerte de su hermano Pedro a la negativa de prestarle auxilio por parte de Melma Hernández y Aide Santamaría, y está muy resentido con ellas por eso. Su hermano Mauricio logró salvar la vida, pero se ve que estaba herido seriamente porque fue necesario trasladarlo a La Habana posteriormente. Claro que pasó por ahí en ese momento, y entonces él lo paró y lo hizo que lo llevara a emergencia. Pues estuvo allí unas horas y cuando la cosa se calmó, pues lo trasladaron allá a La Habana, a Colombia, en el hospital militar de Colombia. Los Feraud eran 4 hermanos, todos militares. El cuarto, de nombre René, era sargento y a este no le pasó nada el 26 de julio de 1953. Según relataron después Aide Santamaría y Melma Hernández en el libro antes citado, este incidente ocurrió de la siguiente forma. El teniente Feraud llegó frente al hospital, al parecer proveniente de los carnavales, acompañado de su esposa. Al escuchar los disparos, se dirigió hacia el hospital con la pistola en la mano. Ordenó a su mujer que fuera a refugiarse bajo la puerta cochera de una casa y avanzó solo, con paso firme, hacia la entrada del hospital. Cuando estuvo a pocos metros de la entrada, agitó su revólver sobre la cabeza y gritó con voz fuerte: «¡Ríndanse!», sin obtener respuesta. «¡Ríndanse!», gritó una vez más y luego esperó, pero nadie disparaba y el silencio que siguió parecía casi anormal. Feraud reanudó su marcha. Se oyó una detonación seca y cayó de bruces. Su mujer se puso a gritar y el tiroteo se reanudó. Su esposa, desesperada, corrió hacia él en medio del fuego cruzado. Raúl Gómez García acudió junto a Aide Santamaría para prestarle auxilio.
En ese instante, una bala pasó rozando a Gómez García, quien cayó aturdido al suelo. Melba acudió a atenderlo entonces, mientras Aide lograba convencer a la esposa del teniente de que abandonara aquel lugar antes de que también resultara alcanzada. Melba Hernández confiesa que el valor un poco loco del teniente la había emocionado. En estas declaraciones es natural que traten de quedar ellos lo mejor posible. Por ejemplo, no dice nada de quién fue el que disparó, ni da ningún otro detalle. Presenta la muerte de este teniente como sucedida en un tiroteo contra unos soldados, pero lo cierto es que los soldados no fueron hacia el hospital hasta después que terminó el asalto al cuartel. Los enfrentamientos en el Hospital Civil Saturnino Lora se prolongaron hasta aproximadamente las 8 de la mañana. Para entonces el fuego había cesado ya en el resto de los objetivos atacados. Mientras tanto, Abel Santamaría comenzaba a inquietarse. No había recibido ninguna noticia de Fidel Castro, ninguna orden, ninguna indicación sobre lo que debían hacer. Las propias Melba Hernández y Aide Santamaría recordarían después que Abel repetía una y otra vez: no sabemos nada de Fidel, no sabemos si está vivo o muerto. Su grupo estaba compuesto de 20 hombres y apenas contaba con un herido leve. En esas circunstancias, Abel podía haber hecho lo mismo que Fidel, gritar sálvese quien pueda, y que la gente se dispersara y que cada hombre intentara salvarse por sus propios medios. Sin embargo, tomó una decisión distinta. Convencido de que el grupo principal seguía combatiendo en el Moncada, decidió permanecer en el hospital y resistir hasta agotar las municiones, con la esperanza de aliviar la presión sobre los hombres de Fidel. Ignoraba que para entonces Castro ya había abandonado el lugar, había regresado a la granjita Siboney y se preparaba para huir hacia las montañas. Abel prefirió mantenerse fiel a un jefe que, sin saberlo, ya lo había dejado atrás. Poco antes de las 8, reunió aparte a Melba Hernández y a Aide Santamaría y con serenidad les dijo que la situación estaba perdida, que era muy probable que muchos murieran o fueran capturados, pero ellas, por ser mujeres, tenían mayores posibilidades de sobrevivir. Finalmente, convencido de que continuar el combate era inútil, Abel dio la orden de cesar el fuego. Según testimonios, fue entonces cuando el doctor Mario Muñoz propuso intentar escapar de la justicia, haciéndose pasar por pacientes y personal sanitario del hospital. Abel ocupó una cama en la sala de oftalmología y le vendaron un ojo para simular que era un enfermo. Los demás se vistieron con batas de enfermos ahí del hospital. Melba y Aide se redirigieron a la sala de pediatría, donde reinaba el caos. Los disparos habían despertado a los niños y que lloraban aterrorizados, mientras sus madres intentaban calmarlos. Comenzó entonces una larga y angustiosa espera. Durante unos 45 minutos el hospital permaneció en silencio. Entonces se presentó el ejército. Hasta 4 grupos distintos de militares registraron el edificio sin descubrir a los asaltantes. Las inspecciones estuvieron dirigidas por los tenientes Piña y Martínez Arbona, el capitán Porro y el comandante Izquierdo, cuyo hermano había sido el primer militar muerto durante el ataque en la posta 3 del Moncada. Los rebeldes lograron engañarlos a todos. Pero alrededor de las 10 de la mañana, el fotógrafo del ejército, teniente Zenén Caravia Carri, que había sido enviado por Chaviano para que tomase constancia gráfica del asalto, advirtió que varios de aquellos supuestos pacientes no eran enfermos, siendo participantes del asalto, y dio la voz de alarma. Todos fueron arrestados y conducidos a pie hacia el cuartel Moncada. Años después, cuando triunfó la revolución, Zenén Caravia fue detenido, juzgado y condenado inicialmente a muerte. Más tarde, la pena le fue conmutada por 30 años de prisión que cumplió íntegramente en la cárcel de Boniato antes de exiliarse a Miami. De todos los asaltantes que permanecían en el hospital, solo uno consiguió escapar. Se llamaba Ramón Pérez Ferro. Su vida fue salvada gracias al gesto de un anciano hospitalizado, quien aseguró a los soldados que aquel muchacho era su nieto y que únicamente había acudido para cuidarlo. El grupo del Hospital Civil había sido el que mayor resistencia ofreció y el que más bajas causó entre las fuerzas del ejército. Esta circunstancia determinaría el trato especialmente duro que recibirían sus integrantes tras la captura. Fueron encerrados en los calabozos del Moncada junto con otros detenidos, muchos de los cuales no habían participado en el asalto, pero pertenecían a las filas del derrocado gobierno de Priu y fueron arrestados por sospechas, como el ex jefe de la policía de Santiago, apodado Toitico, y el exalcalde Casero.
De estos calabozos eran sacados en grupos de 3 o 5 y conducidos a las oficinas del Servicio de Inteligencia del Regimiento, el SIR, instaladas en los altos del Club de Oficiales. Allí eran interrogados por su jefe, el capitán Agustín Labastida Álvarez, y si éste comprobaba que habían integrado el grupo de asaltantes, eran inmediatamente llevados a un campo de tiro de armas cortas que había en el cuartel y fusilados con una ametralladora calibre 30. Este tema lo trataremos con más profundidad en un próximo vídeo de esta serie. Te sugiero que te suscribas al canal y actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas este episodio. De todos los asaltantes capturados en el hospital, solo sobrevivieron Melba Hernández y Aide Santamaría, a quienes se les perdonó la vida por su condición de mujeres. El doctor Mario Muñoz, sin embargo, ni siquiera llegó a los calabozos. Fue muerto durante el trayecto en una calle interior del cuartel. Los testimonios de testigos pertenecientes a ambos bandos coinciden de forma notable en la secuencia de los hechos. Mario caminaba escoltado junto a Melba Hernández y Aide Santamaría, quienes presenciaron la escena. Habían entrado al Moncada por la posta 4, situada frente al Hospital Civil. En un momento del recorrido, un soldado lo empujó violentamente con la culata del fusil. Mario se volvió y, según los testigos, respondió: «No me maltrate, que yo soy médico y voy a quejarme al Colegio Médico Nacional». El militar volvió a golpearlo, haciéndolo caer al suelo, y entonces le dio un tiro en la cabeza, matándolo en el acto. Su cadáver aparecería más tarde detrás del hospital militar, en el espacio comprendido entre este edificio y el Palacio de Justicia de Santiago. Sin embargo, hay un aspecto sobre el que los testimonios nunca lograron ponerse de acuerdo, y es la identidad del militar que disparó contra el doctor Mario Muñoz. Las versiones son diversas. El soldado Ariel Matos, que aquella mañana estaba al mando de la ametralladora calibre 30 emplazada en la posta 4, aseguró que el autor del disparo fue el cabo Suárez. Según el testimonio, el médico cayó abatido junto a la ametralladora, manchando de sangre el trípode del arma. No obstante, Matos afirma que el disparo se realizó con una pistola, detalle que no coincide con la mayoría de los restantes testimonios, los cuales hablan de un fusil Springfield. Otros testigos señalaron al soldado Aquiles García Bell, quien años más tarde sería fusilado por los castristas en Holguín. Por su parte, el cabo Eugenio Alcolea Ramírez declaró que no fue García Bell y afirmó conocer la identidad de responsables, pero incluso décadas después de los hechos se negó a revelar su nombre. La versión, que parece haber adquirido mayor fuerza, atribuye la muerte del médico al cabo Orestes Pompa Castañeda, quien también sería fusilado tras el triunfo de la Revolución. Según esta hipótesis, el disparo habría sido hecho en acto de venganza por la muerte de su hermano, el cabo Pedro Pompa, fallecido durante los combates en el Hospital Civil. Todo indica que entre los soldados llegó a extenderse la creencia de que el doctor Mario Muñoz era el responsable de la muerte de Pedro Pompa. Los testimonios de Melba Hernández y Aide Santamaría describen los hechos de forma diferente. Según ambas, un cabo del ejército avanzó con gran decisión hacia el vestíbulo del hospital, empuñando una ametralladora. Su irrupción sorprendió a todos los presentes. Uno de los revolucionarios que defendían la entrada, Horacio Mateu, le gritó repetidas veces: «¡Alto, alto!». El cabo se limitó a mirar a las dos mujeres. Después fijó la vista en Mateu, a quien mantenía encañonado, y continuó avanzando sin detenerse. Mateu permanecía inmóvil, paralizado por la tensión y los nervios. Entonces las mujeres le gritaron: «¡Dispara, pero dispara de una vez!». Finalmente Mateu abrió fuego con su escopeta. El cabo cayó mortalmente herido. Sin embargo, en el último reflejo, alcanzó a presionar el gatillo de su arma y una de las balas impactó a Sedal en la cabeza de Mateu. Fue entonces cuando el doctor Mario Muñoz acudió a atenderlo. Le practicó una cura de urgencia y lo obligó a acostarse. Al parecer, la herida no revestía gravedad, pues al poco tiempo después, Mateu ya conversaba con las dos mujeres. El cabo, en cambio, murió en el acto. Pero la versión de los asaltantes es diferente a la de los militares. Escuchemos aquí lo que contó en su día el cabo Alcolea al periodista de La Cova. Isidro Izquierdo, lo de Isidro Izquierdo fue, así como lo voy a decir, él era hermano del cabo Izquierdo, digo, del comandante Izquierdo, es el que toma el hospital civil después. Y ahí fue cuando se cogió a, ¿cómo se llama esa mujer? Ahí de Santa María y Melba Hernández. Y a toda esa gente ahí. Otros más mataron a Pompa. Ajá. Lo mataron en el hospital. Lo que pasó fue que él iba tomando de puerta en puerta los hospitales y ellos estaban con vendaje en los ojos y con pistolas
pistola en las manos. Exacto. Cuando tiraban, cuando pasaba, pues le tiraban. Pero este Muñoz venía con su bata por todo el pasillo del hospital y parece que tenía una escopeta en un lado de eso. Y cuando él estaba mirando para adentro de los salones, este tipo de acá pues, le mandó y le disparó y la silla del palo de la ametralladora volaron. Entonces, comandante Izquierdo, un revólver 38 y dijo, cuidado con dispararlo otra vez. Entonces hubo un soldado que lo vio cuando Muñoz hizo esa operación. Entonces, como vio que mató a Pompa y Pompa se fue desplomando hasta que se cayó, lo desbarató todo, consiguió de un perdigonazo eso. Y entonces ese vio eso. Y cuando él vio que el comandante no hizo eso, pues, entonces, cuando lo traían del hospital para acá, el grupito iban bajando por abajo para coger por debajo de la jefatura del regimiento. El muchacho se le fue de allá de donde estaba y parece que con un calibre 30 lo estaba cazando cuando pasara para acá. Y cuando iba en el grupo ese le sonó un viaje y le desbarató la cabeza. Aquiles García Bel, que después lo fusilaron. No. Tal vez lo hayan fusilado a ese muchacho, pero no fue él. Fue otro muchacho que hasta inclusive estuvo conmigo. Si el relato de los fidelistas es correcto, el doctor Mario Muñoz no tuvo participación alguna en la muerte del militar. Se limitó, como correspondía a su condición de médico, a asistir al herido que tenía delante. Esto coincidiría con las declaraciones de su viuda. Sin embargo, existen testimonios de los propios participantes en el asalto que señalan que Mario Muñoz deseaba combatir junto a los demás y que en la granjita Siboney incluso llegó a vestir el uniforme militar con el resto de los asaltantes y a tomar un arma. Y que fue el propio Fidel Castro quien le ordenó quitarse el uniforme, ponerse la bata blanca y limitarse a cumplir exclusivamente su misión como médico de los rebeldes. También fue Castro quien dispuso que Melba Hernández y Aide Santa María lo acompañaran al hospital civil para colaborar en la atención de los heridos. Esta circunstancia explicaría la sorpresa de Aide Santa María cuando encontró allí a las dos mujeres y al doctor Muñoz, pues desconocía por completo que aquel fuera el destino que Fidel les había asignado. Esto coincide con la versión de los militares de que Mario Muñoz estaba en plan agresivo. Al final ya la verdad sobre esto no la sabremos. Puede ser que el testimonio de Melba y Aide estuviese forzado para que casara con la versión del bando castrista acerca del aura de pureza e inocencia con la que se han intentado rodear al personaje. Pero no olvidemos que en definitiva Mario Muñoz se prestó a participar en un asalto a mano armada, a emplear la violencia contra un hospital lleno de pacientes, de bebés y de enfermeras y médicos, algo que va en contra del juramento hipocrático que asumen los médicos al graduarse. También es posible que en medio de la confusión, el miedo y la violencia de aquellos momentos, muchos soldados llegaran a asociarlo con la muerte de su compañero, ya que Muñoz estaba ahí en esa zona del vestíbulo del hospital donde cayó el Pedro Pompa. Pero al final lo que parece estar claro que el móvil de su ejecución pocos minutos después fue la venganza por la muerte de este cabo Pompa. Antes de terminar, quisiera hacer una observación más. Las versiones oficiales difundidas durante décadas por el régimen cubano presentan la imagen de un hospital en el que médicos, enfermeras, pacientes y familiares habían apoyado espontáneamente a los asaltantes, colaborando con ellos de forma unánime. Sin embargo, esta interpretación resulta difícil de creer. Resulta poco verosímil que quienes acababan de ver convertido su hospital en un campo de batallas, con disparos cruzando las salas, enfermos y personal sanitario expuestos al fuego, y niños, incluidos recién nacidos, puestos en grave peligro y aterrorizados, sintieran simpatía por quienes habían provocado aquella situación. Más allá de las simpatías políticas de que cada cual pudiera tener, lo más razonable de pensar es que en aquellos momentos la preocupación principal de los médicos, las enfermeras y los pacientes fuera sobrevivir y proteger las vidas de quienes tenían a su cargo y no identificarse con los violentos que los tenían secuestrados.
Así terminó la vida del doctor Mario Muñoz Monroy aquella mañana del 26 de julio de 1953. Un hombre que tenía un agradable presente en su consulta y con su familia, sus hijas que eran pequeñas, y un brillante porvenir por delante. Pero prefirió la violencia de la revolución, convencido quizá por Fidel Castro. Su muerte, como tantos otros episodios ocurridos aquel día, continúa rodeado de interrogantes y versiones enfrentadas que el paso del tiempo no ha conseguido ni creo que conseguirá ya despejar por completo. Y que aquí se las expongo para que ustedes mismos juzguen. Déjenme saber su opinión en los comentarios. En el próximo episodio analizaremos algunos de los grandes mitos del asalto al cuartel Moncada. ¿Qué pasó con los ojos de Abel? ¿Se perdieron realmente? ¿Fidel Castro huyó al comenzar el combate? ¿Existió un plan alternativo? ¿Qué fue lo que sucedió después con los prisioneros del Moncada? Intentaremos responder a estas preguntas recurriendo una vez más a documentos y testigos de ambos bandos. Aquí los dejo con el testimonio de Ramón Pez Ferro, que nos cuenta cómo fue que sobrevivió y escapó del hospital civil. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima. Nosotros nos tocó permanecer en el hospital. No teníamos cómo salir de ahí porque ya los compañeros nuestros se habían retirado. Se nos creó una situación muy difícil, muy complicada, porque nos vimos atrapados en ese lugar. Estando nosotros en el vestíbulo, yo estaba con Tomasito, mi compañero, se apareció de pronto, sin pedirle a nadie, sin llamarlos, se apareció un señor que era un veterano de la guerra de independencia. Pudimos identificarlo rápidamente porque en aquella época, en el año 1953, todavía vivían muchos veteranos y tenía esos veteranos usaban una medalla que los distinguía, y ese veterano estaba recluido en el hospital porque se había operado de hernia, ya estaba bastante bien. Y en esos hospitales provinciales en aquella época existía un pabellón que era exclusivamente para la atención a los veteranos. El compañero nuestro, Tomasito, tuvo la iniciativa de decirle: mire, ya no hay nada que hacer, pero mire, quizá usted pueda ayudar a mi compañero que está vestido con ropa civil y es muy jovencito, si usted pudiera hacerlo pasar por familiar suyo. Y el veterano, de una forma totalmente rápida, sin pensarlo mucho, dijo: ¿cómo no? Yo puedo hacerlo pasar por mi nieto. Los guardias llegaron a la sala nuestra, como hicieron en todas partes, registraron por todos lugares, hicieron preguntas. En el caso mío, a mí ni siquiera me preguntaron nada. Claro, habían otros familiares también allí cuidando de sus enfermos, de sus veteranos. Ahí estaba la sala prácticamente llena de pacientes veteranos y habían con sus familiares. Entonces, ya después que terminaron de registrar, de preguntar, Tomás, el veterano, llamó al jefe del grupo aquel que era un capitán. Y cuando se acercó al capitán le dijo: mire, capitán, por favor, este es mi nieto que se pasó la noche aquí cuidándome y le sorprendió esta situación que se ha creado. Imagínense usted cómo estará la madre, mi hija. Yo le pido por favor a ver si le facilitan que pueda regresar a su casa. Y entonces el capitán le dijo al veterano: óigame, compañero, le dijo: veterano, no tenga preocupación ninguna, los hijos de los veteranos no tienen problemas en este país. Y me pidió que lo acompañara. De esa forma yo pude salir a la ciudad.